Si observas las imágenes de la coronación, verás que todo el mundo se inclina y hace reverencias al rey, y nadie mueve una extremidad, ni un músculo, cuando pasa Camila. Y eso fue porque estaban enfadados con Camila. Últimamente, susurros se han deslizado a través de la casa real, como sombras al atardecer, todos girando en torno a un peculiar caballero, en Rey Milhouse. Una fuente confiable murmura que el rey Carlos bajó a la bodega, el dominio predilecto de Camila, y sintió una corriente de aire frío que se filtraba por una pared agrietada. En medio de cientos de botellas de Mouton Rothschild, dispuestas en filas inquietantemente perfectas, el rey deslizó sus dedos a lo largo de una junta irregular en la piedra, descubriendo una extraña fisura que insinuaba una puerta oculta tras capas de mampostería antigua. A partir de ahí, los murmullos dentro del círculo íntimo se enredaron con relatos de llamadas clandestinas, citas abruptamente reprogramadas y una red de directivas veladas que orbitaban a Camila, lo suficiente como para despertar sospechas de una mano invisible que escribía la escena. Algunos juran haberla vislumbrado en plena noche, saliendo silenciosamente de la villa con una pequeña caja de madera apretada contra sí, envuelta apresuradamente en terciopelo negro, una reliquia que nunca dejaría que otra alma tocara. Y entonces, las preguntas arden como brasas en la oscuridad. ¿Qué cosa prohibida yace enterrada bajo Rey Milhouse? ¿Por qué Camila siempre se materializa en el preciso momento fatídico? Y, lo que es más crucial, ¿elegirá Carlos el silencio para salvaguardar el trono o confrontar la verdad para honrar el legado de su madre? El rey Carlos III regresó a Londres después de una agotadora gira por el extranjero. Su cuerpo agotado y su espíritu apesadumbrado por la familiar soledad que resonaba a través de los grandes palacios que llamaba hogar. Aunque su residencia era Clarence House, sus vastas y silenciosas paredes no hacían sino magnificar la distancia emocional entre él y quienes lo rodeaban. Anhelaba tranquilidad e incluso más cercanía genuina con la reina Camila después de sus días separados. Sin embargo, una breve llamada telefónica reveló que ella ya se había escapado a Rey Milhouse, su refugio privado que había nutrido sus primeros días juntos. Decidido a recuperar algo de calma, decidió reunirse con ella allí y descansar en su presencia. Pero cuando llegó, la casa lo recibió con una quietud asombrosa. El mayordomo se inclinó profundamente y le informó que la reina había regresado hacía solo unas horas, pero que desde entonces había vuelto a partir, esta vez en un repentino recado para recuperar una pieza de joyería antigua para la cena de la noche siguiente. Un rastro de decepción parpadeó en los rasgos de Carlos antes de controlarlo. Su ausencia, tal como era, le concedió la rara soledad que a menudo anhelaba. Eligió usarla para revivir los tiernos recuerdos que este lugar aún guardaba. La puesta de sol se filtraba a través de los antiguos robles, bañando los jardines en un pálido y melancólico dorado. En lugar de retirarse a su estudio, Carlos se puso un abrigo y salió a pasear. Sus pasos eran lentos, con una mano rozando la balaustrada de mármol desgastada por los años. Cada centímetro de Rey Milhouse llevaba el toque de Camila, los lechos de lavanda podados a la perfección, las estanterías de libros antiguos dispuestas en sutiles degradados de color. A medida que el crepúsculo se profundizaba en la noche, un extraño impulso lo atrajo hacia la bodega. Descendió por las estrechas escaleras y encendió la luz. Un tenue brillo ámbar reveló filas y filas de botellas, descansando ordenadamente, en estantes de ébano. Caminó entre ellas.
repentinamente irritado por el orden inmaculado de todo. Era demasiado deliberado, demasiado prístino, como si estuviera destinado a ocultar algo bajo la superficie. En el extremo más alejado, el estante de inestimables Mouton Rothschilds llamó su atención. Fue entonces cuando lo sintió, una corriente fría y delgada rozando su mejilla, llevando el olor a tierra húmeda y piedra envejecida. Carlos se congeló. La bodega estaba sellada en lo profundo del subsuelo, sin ventanas ni respiraderos. ¿Cómo podía haber una brisa? Parpadeó para disipar la fatiga del viaje y extendió la mano hacia la pared detrás del estante. Sus dedos rozaron la piedra rugosa y encontraron una delgada fisura cerca del suelo, demasiado pequeña para ver a través de ella, pero lo suficientemente ancha como para que se filtrara el frío. La sospecha, no la confusión, lo invadió, barriendo su agotamiento. Recordó los planos arquitectónicos de Ray Milhouse. Esta zona contenía solo la bodega. No había habitaciones adicionales ni pasadizos. Sus ojos se entrecerraron en el alto estante de vinos de casi 2 de altura. Al pasar una mano por su costado, descubrió una fina grieta en la madera, apenas visible, pero inconfundiblemente tallada por manos humanas, no por el tiempo. Una habitación oculta. ¿Qué me estás ocultando, Camila? La pregunta resonó en su mente, silenciosa pero feroz. No se trataba de un secreto trivial entre cónyuges. Insistía en el engaño, tal vez incluso en el peligro para la propia corona. Bajo su porte real, la ira comenzó a arder. Le importaba menos por qué había ocultado algo que lo que había ocultado. Apoyándose en la serena autoridad de un monarca acostumbrado a mandar, Carlos presionó contra el estante. Gimió suavemente y se desplazó hacia un lado. Detrás de él, oculta dentro de la pared, se encontraba una pequeña puerta de roble desgastada, encajada perfectamente en un marco oculto. Antes de que sus dedos alcanzaran el cerrojo oxidado, un ruido se deslizó por el hueco de la escalera. Clic, clic. Pasos medidos. Alguien venía. Tal vez Camila había regresado antes de tiempo, o un sirviente había venido por vino. Carlos se congeló al instante. La ira en su rostro se disolvió en la plácida expresión de un hombre envejecido que admiraba su colección. Rápidamente volvió a colocar el estante en su posición, asegurándose de que se alineara perfectamente con la junta de piedra. Su corazón latía con una intensidad que no había sentido en años. Arrancó un Mouton Rothschild de 1982 del estante, fingiendo estudiar la etiqueta mientras se abría la puerta del vendedor. La señora Mills, la anciana ama de llaves dedicada durante mucho tiempo a Camila, estaba en la entrada. Había cuidado Ray Milhouse durante décadas, manteniendo tanto sus jardines como sus vendedores. «Su Majestad, ¿puedo ayudarle en algo?», preguntó con ecuanimidad, con la mirada dirigida hacia él, y por un instante fugaz al estante de vinos. «No, Mills», dijo Carlos con calma, con voz firme. «Solo inspeccionando la colección de Su Majestad. Tales añadas merecen un cuidado especial». Reemplazando la botella, le dirigió una leve sonrisa y subió las escaleras, dejando a la ama de llaves en silencio en el umbral. En el rellano, hizo una pausa, respirando profundamente para serenarse. No miró hacia atrás, pero sabía que la señora Mills había notado algo. O peor aún, puede que ya lo supiera. En sus aposentos privados, Carlos estaba de pie junto a la ventana con vistas al jardín ahora oscuro, con las manos apretadas hasta que sus uñas se clavaban en la carne.
El frío de esa misteriosa corriente aún persistía en su piel, como una advertencia. Todavía no. Esperaré. Comprendió instintivamente que lo que Camila había enterrado allí no era un secreto trivial. Su revelación podría fracturar algo más que un matrimonio. Podría desestabilizar la propia monarquía. No la confrontaría esta noche. No cuando ella ya podría estar alertada y otros quizás observando. Cuando la casa finalmente se hundiera en su silencio más profundo, regresaría a la bodega y abriría esa puerta oculta. Solo entonces descubriría la verdad. Esa noche, Rey Milhouse ya no se sentía como un refugio. Se había transformado en un campo de batalla velado en sombras, y Carlos, un soldado envejecido, acababa de recibir su primera citación codificada. Mirando hacia la frágil luz de la luna, hizo un voto que incluso a él le heló la sangre. Mañana el trono puede temblar, pero debo saber qué se agita debajo de él. Y en esa quietud helada nació la resolución de un rey traicionado. El reloj acababa de dar las 12. Ray Milhouse yacía envuelto en un silencio casi espectral, roto solo por el susurro de las hojas en el exterior y el ritmo constante y pesado del corazón del rey Carlos III. Se movía con la precaución instintiva de un hombre que había pasado su vida bajo constante escrutinio. La pequeña linterna, cuidadosamente cubierta, emitía solo un haz estrecho, suficiente para guiar sus pasos sin revelarlos. Su cuidado hablaba no de miedo, sino de reverencia por cualquier secreto que esta casa hubiera elegido guardar. De vuelta en la bodega, la misma corriente helada lo saludó, filtrándose por las grietas como un susurro de años olvidados. Carlos agarró el cerrojo oxidado sin dudarlo. En el momento en que lo abrió, una bocanada de aire viciado y polvo antiguo lo invadió, espesa con el olor a descomposición y tiempo enterrado. Entró en un estrecho pasaje, húmedo e intacto por la luz durante décadas. El túnel terminaba en una pequeña cámara con suelo de piedra fría. El aire en el interior era inerte y gélido, el frío de una tumba. Cuando su linterna barrió la oscuridad, se posó sobre un objeto solitario, un cofre de madera, oscurecido por la edad, con la cerradura corroída, su superficie velada por un denso polvo gris. Se erguía como la caja de Pandora, sellada, esperando y ominosa. Carlos se arrodilló, agarrando una delgada herramienta de hierro que había traído para este momento. El acto era impropio de un rey. Sin embargo, aceptó la humildad que requería, porque la verdad la exigía. El metal chilló contra el metal cuando la barra encontró la cerradura, un sonido crudo que cortó la quietud. Por fin, con un gemido, cedió. Conteniendo la respiración, levantó la tapa. No había oro ni joyas, solo algo mucho más íntimo. Pilas de cartas atadas con cintas descoloridas y varios diarios desgastados, encuadernados en cuero. Cuando abrió el primero, el haz de su luz reveló una letra instantáneamente reconocible, elegante pero firme. La inconfundible escritura de su difunta madre, la reina Isabel II. Un temblor lo recorrió, congelándolo donde estaba arrodillado. Su sospecha anterior dio paso a la pura incredulidad. Esto no era un rumor ni un descubrimiento casual. Era deliberado, dejado atrás por la propia reina. Tembloroso, Carlos levantó la primera carta, dirigida simplemente a mi hijo, pero nunca enviada. Las líneas de la página llevaban la tinta trémula de una mano moribunda. Cada palabra llevaba el peso de la advertencia.
Carlos, no puedo confiar en Camila. Se mueve silenciosamente, integrándose dentro del círculo de poder. Cuando me haya ido, mantente alerta. Hay verdades que descubrí pero que no pude expresar. Habrían roto el trono. Si estas palabras te han llegado, entonces algo largo tiempo oculto ha resurgido. Pregúntate por qué Camila guarda secretos que no le pertenecen. Se volvió hacia el diario, hojeando las deliberadas entradas de Tour. Las reflexiones de su madre eran penetrantes. Camila guarda documentos y correspondencia que ponen en peligro la corona. Si desaparecieran, las consecuencias serían nefastas. Ella trabaja sin ser vista. Y temo que la lealtad de Carlos lo ciegue. Carlos inclinó la cabeza, con el cuero temblando entre sus manos. La rabia surgió en su interior, ardiente e implacable, chocando con el aire helado de la bodega. Su furia no era solo por Camila, era por sí mismo. Por décadas de ceguera la había protegido, defendido, elevado al trono, mientras que su madre lo había previsto todo. Ahora, tanto el legado de ella como la estabilidad del reino se tambaleaban en peligro a causa de la mujer que compartía su cama. Una sola voz resonó en su mente, atravesando la tormenta. Ella lo vio todo, y yo me negué a verlo. Cada rastro de afecto desapareció, reemplazado por el propósito acerado de un monarca juramentado para proteger el reino. Se levantó, con el rostro iluminado por la tenue luz, los ojos ardientes de una resolución inquebrantable. Estas cartas no podían permanecer enterradas. Si Camila había sepultado la verdad, él la arrastraría a la luz del día, incluso si eso significaba destruir todo a su alrededor. Deslizó una carta y una página del diario en el bolsillo de su abrigo. Prueba innegable. Entonces, justo cuando se disponía a cerrar el cofre y restaurar el estante, el silencio se fracturó. Una voz fría, aguda y cortante rompió el aire inmóvil detrás de él. No deberías haberlo abierto, Carlos. Se congeló. El frío en su espina dorsal se convirtió en piedra. Volviéndose lentamente, la vio. Camila estaba de pie en la puerta, con el teléfono levantado, su flash proyectando un brillo fantasmal sobre su rostro, medio iluminado, medio sombreado, inquietantemente calmada. Su expresión vacilaba entre el horror y el control, el miedo apenas disimulado bajo la máscara del equilibrio. Carlos captó ese parpadeo de pánico antes de que ella lo sofocara tras la moderación real. Ella dio un paso adelante, su tono suave, despectivo, alegando que se trataba de diarios privados sellados por la difunta reina para preservar la unidad de la familia. Pero el temblor en sus ojos traicionó sus palabras. Carlos lo vio al instante. La verdadera confrontación había comenzado. Camila, sin embargo, estaba lejos de ser una espectadora pasiva. Hacía tiempo que dominaba el lenguaje tácito del poder, los temblores bajo las palabras corteses, el parpadeo de la sospecha tras una mirada real. Sintió la frialdad en el tono de Carlos, el brillo calculador en sus ojos, e instantáneamente supo que él podría tratar de verificar las cartas y poner en marcha una investigación. Actuando sin dudarlo, convocó a sus confidentes más cercanos y emitió órdenes rápidas y discretas para eliminar todo rastro. Una contraofensiva encubierta había comenzado. Aprovechando su red dentro de la prensa, Camila plantó sordamente historias que pintaban a Carlos bajo una luz condenatoria. Rumores de su creciente inestabilidad, su fijación con la memoria de su difunta madre y su supuesta inmersión en la paranoia se extendieron como la pólvora a través de los círculos sociales de la élite.
Su objetivo era simple pero despiadado: fortificar un muro de percepción que lo mostrara como un monarca envejecido, desmoronándose bajo el dolor, errático e inepto. Al mismo tiempo, desató amenazas veladas, insinuando que detalles íntimos de su pasado privado podrían salir a la luz pública si persistía. Era un chantaje por implicación, destinado a llevarlo al silencio. Su guerra de intelectos alcanzó su punto de ruptura durante su siguiente encuentro. Esta vez no en las sombras del vendedor, sino bajo las brillantes lámparas de araña del salón de Rey Milhouse. Camila entró con fingida gentileza, su mano rozando su manga, sus ojos calculadores mientras murmuraba: «Pareces agotado. ¿Estás pensando en tu madre otra vez?» Carlos se encontró con su mirada, con los ojos glaciales e ilegibles. Su silencio decía mucho, y cuando finalmente respondió, su voz era tranquila, pero afilada como el acero. «Lo que me agota no es la memoria de mi madre. Son aquellos que la enterrarían». El color se desvaneció del rostro de Camila. En ese instante, ella comprendió. Carlos ya no era simplemente suspicaz. Poseía pruebas. La negación solo la expondría aún más. Buscó cualquier signo de debilidad, pero su compostura era absoluta. La resolución de un rey había reemplazado el afecto de un esposo. Su posición de ventaja se había derrumbado. La confrontación ya no era encubierta, era la guerra. Después de su tenso encuentro en la bodega, Carlos había guardado una página del diario de la reina y un fragmento de carta en su abrigo, un arma de verdad que ninguna mentira podía sofocar. La reacción de Camila esa noche había confirmado lo que las advertencias de su madre habían predicho. La traición era real. A la mañana siguiente, Carlos se comportó con una compostura escalofriante. Habló cortésmente con Camila, pero cada mirada y gesto transmitía un frío desapego, una distancia deliberada. En secreto, se puso en contacto con un analista de escritura retirado que una vez sirvió a la Casa Real, un hombre conocido por su silencio y precisión. A través de un intermediario de confianza, Carlos envió la carta y la página del diario para su autenticación. Los resultados, aunque esperados, lo golpearon con una devastadora finalidad. La escritura pertenecía inconfundiblemente a la difunta reina. Esa confirmación desterró todo vestigio de duda. Carlos lanzó silenciosamente una investigación secreta desde dentro del propio palacio. En cuestión de semanas, comenzaron a surgir pruebas. Secciones enteras de archivos oficiales, transcripciones de reuniones, cartas personales y memorandos privados que una vez pertenecieron a la reina Isabel, habían desaparecido. Los empleados ancianos interrogados cuidadosamente admitieron haber recibido instrucciones de eliminar materiales confidenciales. Aún más alarmante, esas directivas llevaban la firma de un ayudante principal del palacio, asociado durante mucho tiempo con el círculo de Camila. Carlos comenzó a conectar los puntos, rastreando cada hilo de su influencia con metódica precisión. Ahora veía que Camila nunca estuvo sola en sus maquinaciones. Estaba rodeada por un pequeño cuadro leal, un círculo cerrado que incluía a su secretaria privada, la omnipresente señora Mills, de Rey Milhouse, y varios asesores en los que el propio Carlos había confiado una vez. La traición era más profunda que el matrimonio. Se filtró a través de los cimientos de la monarquía. Decidido a exponerla, Carlos reclutó a un solo confidente, uno que respondiera solo ante él. A este agente se le encomendó la tarea de monitorear y registrar silenciosamente cada reunión clandestina vinculada a la red de Camila.
Pronto surgieron fotografías, granulosas pero inconfundibles, encuentros furtivos en cafés oscuros, sobres pasados entre manos, miradas codificadas compartidas por funcionarios del palacio. Mientras Carlos estudiaba los rostros de aquellos que una vez había creído leales, una repulsión helada se asentó sobre él. Cada imagen era una revelación y una herida. Camila ahora estaba impulsada por la desesperación en lugar de la ambición. Sus motivos habían evolucionado más allá de la preservación de su corona o el mantenimiento de la influencia. Comprendió con brutal claridad que si las cartas de la reina Isabel II se hicieran públicas, no solo la destronarían, obliterarían todo el edificio de dignidad y respeto que había construido a lo largo de décadas. El peligro no radicaba solo en la exposición de las advertencias de la reina, sino en lo que esas palabras podrían desenterrar. Rastros de la propia manipulación de Camila con los registros reales y las manipulaciones clandestinas a las que Isabel había aludido sutilmente antes de su muerte. Para Camila esto ya no era una lucha por la supremacía, era una lucha por la propia supervivencia. Intensificó su campaña de desprestigio contra Carlos, no por hambre de dominio, sino para protegerse desacreditando al hombre que tenía su perdición en sus manos. Su estrategia era cruel pero calculada, representar al rey como un gobernante frágil, delirante, obsesionado con fantasmas del pasado, no apto para liderar. Mientras tanto, Carlos adquirió pruebas innegables de la calumnia que se difundía contra él. Su círculo íntimo descubrió al orquestador de los cuentos fabricados sobre su supuesta paranoia. Bajo interrogatorio, el culpable confesó una verdad escalofriante. Camila había sancionado sobornos para asegurar que los rumores se multiplicaran rápidamente en los niveles superiores de la sociedad. No era una simple traición, era traición del tipo más profundo. Un acto de corrupción que convertía en arma los recursos reales contra el propio soberano. Dándose cuenta de la gravedad, Carlos convocó a su hijo mayor, a Rey Milhouse. La solicitud fue formulada con delicadeza para revisar algunas de las antiguas posesiones y documentos personales de la abuela. Guillermo, ajeno a la tormenta que le esperaba, acudió de inmediato. Sin embargo, en el momento en que entró, sintió algo inusual en el porte de su padre. Carlos, nunca propenso a ocultar sus emociones, llevaba una quietud que transmitía el peso de la inminente rendición de cuentas. Guió a Guillermo a una cámara apartada, donde la luz del final de la tarde colgaba tenue y pesada. Sobre la mesa de roble antiguo descansaba el pequeño cofre, ahora abierto, junto a fragmentos autenticados de la escritura de la reina y registros de los tratos encubiertos de Camila. No hubo cumplidos ceremoniales, ni formalidades reales. Hablando no como monarca, sino como un padre agobiado por la verdad, Carlos hizo un gesto hacia el cofre y dijo horarsamente: «Léelo, hijo mío». Guillermo se inclinó. La tinta de la página estaba desvanecida. Sin embargo, la escritura elegante y temblorosa era inconfundible. La mano de su abuela. Cuando sus ojos se posaron en las palabras: «Carlos, no puedo confiar en Camila. Protege el trono de manos engañosas», se congeló. Era como si la propia reina hubiera cruzado el tiempo para entregarle la advertencia directamente. La incredulidad lo invadió primero, seguida rápidamente por una furia justiciera a fuego lento. Se puso de pie, caminando por el espacio confinado, con los puños apretados con fuerza. Su ira no estaba dirigida a su padre, sino a la traición que se estaba gestando en el corazón de su familia. Esto no era solo una traición personal.
Era un ataque a la memoria de la reina y a la santidad de la corona. Volviéndose hacia su padre, el rostro de Guillermo se endureció con convicción. Todo rastro de incertidumbre había desaparecido, reemplazado por la resolución enfocada de un aire forjado para la batalla. Colocó su palma en la mesa cerca de la carta y habló con claridad inquebrantable. Si la abuela previó esto, entonces debemos sacarlo a la luz. Sus palabras no pueden morir en silencio. La verdad debe prevalecer. Por el bien del reino, Carlos se encontró con la mirada de su hijo, y en esa mirada compartida, los títulos se disolvieron. Ya no era una conversación entre gobernante y sucesor, sino una alianza entre dos hombres unidos por el deber y la confianza. «Bien», respondió Carlos en voz baja, con un tono cargado de finalidad. «Pero entiende esto. Cuando la verdad emerja, los cimientos temblarán. Tú y yo soportaremos juntos la tormenta». Luego le entregó a Guillermo las pruebas, documentos que demostraban el soborno y la manipulación de Camila a personas influyentes del palacio. Fue la confirmación final que Guillermo necesitaba. Lo que había comenzado como una revelación de engaño, ahora se había convertido en una cruzada para limpiar la monarquía de la podredumbre. Padre e hijo estuvieron sentados hasta altas horas de la noche, sus palabras medidas y deliberadas. Su silencio, cuando cayó, fue más pesado que cualquier juramento. Planearon cuidadosamente cómo exponer la verdad sin destruir la propia dinastía. El plan se cristalizó. Primero, una publicación controlada de la advertencia de la reina para encender la indignación pública, seguida de una divulgación formal una vez que la marea hubiera cambiado irreversiblemente a su favor. Cuando Guillermo salió de Rye Millhouse, con el crepúsculo reuniéndose a su alrededor, sus ojos contenían una calma y un propósito acerados. Ya no era simplemente el heredero aparente. Se había convertido en el instrumento del ajuste de cuentas. Al ver a su hijo desvanecerse en el camino brumoso, Carlos sintió que la inmensa carga en su corazón se aliviaba ligeramente. Había encontrado al aliado que necesitaba, al portador de la antorcha de la verdad. Y mientras el viento se agitaba entre los árboles de la antigua finca, la llama de la rebelión comenzó a arder con seriedad, lista para consumir cualquier falsedad que se atreviera a oponerse a ella. Con la lealtad inquebrantable de Guillermo y la prueba irrefutable aseguradas, el rey Carlos se embarcó en el movimiento más audaz de su reinado. En lugar de emitir una declaración pública, eligió la precisión sobre el espectáculo, una divulgación controlada. Un círculo de sus confidentes más confiables, cuidadosamente seleccionados y dirigidos por Guillermo, fueron encargados de publicar extractos selectos del diario y las cartas de la reina Isabel la Firme a los medios de comunicación globales. El objetivo no era incitar al escándalo, sino generar una corriente imparable de rendición de cuentas pública. La revelación golpeó al mundo como un trueno. Los principales periódicos y medios de comunicación de todos los continentes publicaron titulares idénticos. Las notas finales de la reina Isabel arrojan dudas sobre Camila. La reacción fue inmediata y sísmica. La filtración fue calibrada con cuidado quirúrgico, lo justo para arrojar sospechas sobre la reina consorte sin exponer las fisuras más profundas de la monarquía. La autenticidad de la escritura, fuera de toda duda, le dio a la historia el peso solemne de la propia historia. Fuera del palacio de Buckingham, se reunieron vastas multitudes, no turistas, sino ciudadanos agitados por la devoción a su difunta reina. Cantos de Isabel, Isabel
resonaron a través del mall, con pancartas que exigían transparencia ondeando en el aire otoñal. Carlos había convertido la nostalgia y la reverencia por su madre en su defensa más formidable, un movimiento impulsado por la lealtad en lugar de la ley. En Ray Milhouse, la compostura de Camila se fracturó. La rabia la consumió cuando se dio cuenta. Carlos había roto su pacto tácito de silencio y había apostado todo a un ajuste de cuentas público. Reunió a sus aliados mediáticos y organizó apresuradamente una aparición ante la prensa, intentando recuperar el control de la historia. De pie ante las cámaras, denunció a Guillermo como un traidor de sangre, acusándolo de torcer la memoria de su abuela para acelerar su camino hacia el poder. Su estrategia era enmarcar el escándalo como una disputa generacional, padre contra hijo, en lugar de una exposición moral de su engaño. Pero Carlos había previsto cada uno de sus contramovimientos. Incluso antes de que concluyera su transmisión, convocó una asamblea de emergencia del Consejo Privado y altos funcionarios reales dentro del gran salón del Palacio de Buckingham. Entró, flanqueado por Guillermo, cuya presencia silenciosa y constante borró cualquier noción de discordia dentro de la línea real. El rey prohibió a su hijo hablar primero. Con solemne precisión, Carlos avanzó hasta la cabecera de la mesa y colocó un sobre sellado ante el consejo. Prescindió de la ceremonia. No hubo súplica de simpatía, ni retórica emocional, solo evidencia. Uno por uno, reveló la carta original y la página del diario, seguidas de la verificación oficial que llevaba el sello de autenticidad. Luego vino la revelación del soborno de Camila, los rastros financieros, los pagos, los nombres. Era prueba no solo de engaño, sino de un uso impensable de fondos reales, un ataque a la propia corona. Un silencio atónito se extendió por la cámara. Todos los ojos se fijaron en la firma fluida que adornaba la base del documento. Isabel R. Camila, sentada en el extremo más alejado de la mesa, se levantó de un salto, temblando de furia. Su máscara de compostura se derrumbó en una histeria abierta. Apuntando con una mano temblorosa a Carlos, siseó: «Estás destruyendo el trono por el bien de los muertos. Estás destrozando todo lo que construimos». La mandíbula de Guillermo se tensó. Sus manos se apretaron con fuerza hasta ponerse blancas. Estuvo a punto de responder, pero la tranquila autoridad de Carlos lo detuvo. El rey había esperado demasiado para que esta confrontación se disolviera en gritos. Avanzó, colocó toda la pila de cartas y pruebas a la vista, y se encontró con los ojos de Camila con una tristeza medida. Luego, con un solo golpe de su palma sobre la mesa, un gesto a la vez regio y definitivo, tronó: «Basta. Nadie se esconderá más tras el silencio. Estas no son delirios ni fantasías. Este es el legado de la reina Isabel II, a quien todos juramos lealtad. Sus palabras no morirán en la sombra. La verdad prevalecerá, incluso si desgarra este trono». La declaración reverberó por todo el salón. Los consejeros intercambiaron miradas cautelosas, sintiendo que estaban presenciando el momento en que el futuro de la monarquía se inclinaba sobre su eje. Más allá de las paredes, el rugido de la multitud se hizo más fuerte, un eco de reivindicación, de lealtad renacida. Camila retrocedió tambaleándose, con el miedo brillando detrás de su ira. Por primera vez, vio el final escrito claramente ante ella. Carlos no solo había expuesto su engaño, había transformado la advertencia de su madre en un ajuste de cuentas nacional, convirtiendo al tribunal de la opinión pública
en su tribunal final. El duelo político había terminado. Lo que quedaba era el destino, el solemne discurso del rey a la propia historia. La plaza frente al Palacio de Buckingham se había transformado en un escenario de solemnidad nunca visto desde el día del funeral de la reina Isabel II. Decenas de miles se reunieron bajo el pálido sol de la tarde. Ciudadanos, ministros, dignatarios y cada miembro de la familia real, convocados para lo que el palacio denominó formalmente la lectura de las palabras finales de la reina Isabel II, una aclaración del legado y la historia. Sin embargo, nadie presente fue engañado. Este fue el clímax de una tormenta que había sacudido a la monarquía hasta sus cimientos. Un denso silencio envolvió la vasta extensión. El único sonido era el suave aleteo de las pancartas en el viento. Todos los ojos se fijaron en el dais, elevado en el centro. En la primera fila, Camila se sentó entre los miembros de la realeza, esforzándose por mantener una compostura que ya no poseía. Su tez era pálida, sus ojos rodeados de cansancio después de noches de insomnio, encerrada en el control de daños. Entendía muy bien que el arma de Carlos era irrefutable. Las palabras de la propia difunta reina. Era una verdad que no podía silenciar ni negar. Entonces el rey Carlos III subió a la plataforma. Llevaba toda su parafernalia ceremonial. Su porte tranquilo pero imponente. La incertidumbre y la fatiga que una vez lo habían atormentado habían desaparecido. El hombre que estaba ante la nación ya no era el marido herido del escándalo, sino el soberano renacido a través del deber. La quietud a su alrededor se profundizó, como si el propio aire se inclinara. De una caja lacada, sacó un sobre envejecido, no un decreto propio, sino un fragmento conservado de la historia, una réplica certificada del testamento de su madre. Desplegando el pergamino, comenzó a leer, su voz resonando con autoridad a través de la multitud silenciosa. Si estas palabras se encuentran alguna vez, recuerden esto. La verdad nunca debe ser enterrada. El trono perdura solo cuando descansa sobre la honestidad, no sobre el engaño. He visto manos falsas alcanzarlo, y solo puedo orar para que mi hijo Carlos tenga el coraje de proteger el reino de aquellos que las empuñan. Por un instante la multitud permaneció completamente quieta, el mensaje calando hondo. Luego vino la oleada, un solo grito unificado que estalló en la plaza como un trueno. «Isabel, Isabel». Era más que un recuerdo. Era absolución. Una nación reconociendo la dolorosa verdad revelada por fin. Dentro del recinto real, el verdadero colapso tuvo lugar en silencio. Cada mirada se volvió hacia Camila. Los títulos y la simpatía que una vez la protegieron se evaporaron en ese instante. Ya no era reina consorte ni víctima incomprendida. Era la misma advertencia que la difunta reina había dejado atrás. Su fachada cuidadosamente construida se desintegró ante los ojos del reino. El rostro de Camila perdió color. Sus labios se apretaron en una fina línea sin sangre. Su mano se levantó hacia su pecho, como si la hubieran golpeado. No era el dolor físico lo que la desestabilizaba, sino la insoportable constatación de la ruina pública. Los ayudantes se adelantaron rápidamente, escoltándola mientras los murmullos se extendían por las filas. No necesitaba abdicar. Su caída ya estaba completa. Carlos no la vio partir. Su mirada permaneció fija en la multitud reunida mientras concluía su discurso. Su voz solemne, inquebrantable e inmortal en su cadencia. Hoy no hablo como monarca, sino como hijo.
Juro a esta nación que la verdad de la reina Isabel II, mi madre, permanecerá eterna. Las sombras del engaño se han levantado y la corona se encuentra limpia. Detrás de él, Guillermo permaneció inmóvil, con los ojos brillantes de emoción, pero su postura inquebrantable. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Su presencia silenciosa proclamó lealtad tanto al padre como a la verdad. La próxima generación había hecho su juramento no al poder, sino a la integridad. A medida que la ceremonia llegaba a su solemne conclusión, Carlos permaneció en la plataforma, sintiendo el peso invisible de la corona sobre sus hombros. Pesada todavía, pero ahora santificada por la honestidad. Había defendido la monarquía no con edictos o ejércitos, sino con la propia verdad. La saga del secreto y la traición había terminado. Y en esa hora de cierre, el rey Carlos cumplió el mandato final de su madre y el deber más profundo de un soberano, el de proteger el reino no de los enemigos del extranjero, sino de las falsedades que se enquistan en su interior. Después de presenciar el cierre de los cuentos, ¿qué se agita en tu mente con respecto a la elección de Carlos de exaltar la verdad inquebrantable de su madre sobre la calma efímera del trono? La caída precipitada de Camila produce una satisfacción sombría. ¿O anhelas que algún destino alternativo le sobrevengas a esta figura sombría? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más contenido. También haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.